Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Gustavo? Bueno, hoy vamos a hacer la cañería de frenos para la Roadster. Vamos a hacer una cañería totalmente en hierro, con conexiones de hierro. Vamos a explicar un poquito en qué consiste este sistema hidráulico y la importancia de por qué hacemos una cañería de hierro y no en otros elementos como podría ser teflón o podría ser un ejemplo de cobre. Es un trabajo totalmente artesanal, no hay una cañería igual a otra. Lo estamos haciendo todo a medida y según las necesidades de cada vehículo. En este caso tenemos una bomba doble circuito, por lo que vamos a tener una línea trasera y una línea delantera. Vamos a derivar en una T, que ahí nos va a distribuir hacia rueda derecha, rueda izquierda, tanto trasero como delantero. Después vamos a explicar un poquito por qué es el tema del doble circuito, cuál es la importancia, cuál es la diferencia con un circuito simple. Y vamos a hablar también un poquito de lo que son los sellos, digamos, los que serían las virolas, las diferencias que hay entre los americanos y los europeos. En este caso vamos a hacer todo con virolas hembra, que viene al sistema americano. Y también vamos a estar explicando el porqué del uso de distintos tipos de materiales en lo que corresponde a la cañería. Y la importancia que tiene, ya que es tan importante que un auto acelere como que frene. En muchos casos más importante que frene que acelere. Así que bueno, vamos a pasar a mostrar un poquito todo lo que vamos a ir haciendo. Te voy a mostrar los elementos por separado y después vamos a ir mostrando cómo van tomando forma los caños y cómo los vamos haciendo a medida con un sistema muy artesanal de la vieja escuela. Esto es algo que ya hace 25 años que lo vengo haciendo, mucho en el mundo de la competición y en el mundo de la restauración. Así que bueno, paso y te mostramos un poquito. Bueno, acá te voy a mostrar, estos son los flexibles delanteros. En este caso vamos a usar unos flexibles de línea convencional por una cuestión de que es un auto clásico y para no mezclar las cosas y poner un flexible de competición, digamos, sería lo más acorde estéticamente a lo que corresponde por el vehículo de la época. Te voy a mostrar los terminales que vamos a usar. En el mundo de la hidráulica tenemos un sinfín de cantidades de roscas y medidas. Eso es lo que hace que esto sea tan complejo, que mucha gente por ahí no puede resolver estos temas justamente por la cantidad y variedad de roscas que tenemos. En este caso ya lo tenemos todo resuelto, van a ir estas tuercas que son de acero, de acá nos quedaría conexión de acero-acero más el caño de acero. Estamos todos en materiales más que resistentes, tanto para lo que es tema vibración como lo que es tema presión. Después vamos a hablar un poquito también de lo que son las presiones de trabajo en lo que es un sistema hidráulico. Estas son las conexiones tipo T. Es lo único que vamos a usar en toda la instalación en bronce. ¿Y por qué es en bronce? Porque si se llega a lastimar o a dañar alguna rosca, simplemente cambiando este elemento no tenemos que reemplazar los caños que están hechos a medida. Esto es una pieza que si bien cuesta conseguirla, se puede llegar a conseguir fácilmente y se reemplazaría. Igualmente las cañerías, en líneas generales, una vez que se aprietan, quedó todo purgado con líquido, no se tocan nunca más, salvo que tengas que cambiar algún flexible o algo por el estilo. Este es el flexible trasero, que este va a ir conectado directamente sobre la T. Va a entrar conectado acá. Nosotros tenemos, ¿qué frenos tenemos puestos? Acá tenemos adelante un equipo Bendix, que vendrían a ser más conocido como los caliper de Falcon, Chevy. Son caliper muy nobles, de 3 pistones, un pistón grande y 2 chicos, una pastilla de freno que se consigue en cualquier lado, eso hace que tenga la practicidad y después que también el tema de los diámetros de disco de Chevy y Ford son muy amigables para lo que es la adaptación en líneas generales. Y atrás vamos a tener los frenos que corresponden al diferencial, que son frenos de tambor, también son frenos que no tienen ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre un freno de disco y un freno de tambor? La precisión de frenado. O sea, con un freno de disco tenemos un frenado mucho más suave y mucho más dócil al pie. En cambio, en un freno a tambor tenemos mayor poder de frenado. Por eso, en la industria del pesado, en líneas generales, la gran mayoría de los vehículos tienen freno a tambor. ¿Por qué? Por el poder de frenado que tienen. No tal es así la precisión y el riesgo a posibles fallas. También vamos a explicar después un poquito gráficamente las diferencias entre ambos sistemas.
En la mayoría de los autos viene combinado. ¿Por qué? Freno a tambor atrás y freno a disco delantero. Porque el auto tiene un balance en líneas generales de 60-40, 60 de poder de frenado adelante y un 40 atrás, para evitar lo que es el famoso rolido. En una frenada brusca, si tenemos el mismo freno en las 4 ruedas, la cola va a tender a pasar la trompa, lo que nos va a llevar a querer entrar en trompa. La idea, ¿cuál es? Que cuando uno acciona el freno, el típico agacha la trompa, significa que frena primero adelante y al liberar el peso de atrás tenemos menos freno. Por lo que va a hacer que tengamos una frenada más pareja, mucho más suave y efectiva, y que la podamos controlar. Pasaba en los vehículos antiguos, con los frenos originales de estos vehículos, por ejemplo, que por ahí el día de lluvia entraba un poco de agua en la campana y tocabas el freno muy despacio y se te bloqueaba una rueda, con lo que llevaba un descontrol en el manejo. Eso con el pasar del tiempo se fue mejorando, se fue efectivizando, al punto tal que hoy en día los autos de alta gama o de alto performance tienen discos en las 4 ruedas, con otros sistemas también de sobrepresión trasera para evitar este tema que te comento de cuando agacha la trompa, evitar el famoso rolido. Pero bueno, eso estamos hablando ya en un vehículo de competición. Acá estaríamos hablando en un vehículo de paseo divertido, con lo que la seguridad es primordial. O sea, no hay nada más lindo que andar en un auto que hace lo que vos querés y no tener que andar domando a la bestia, como quien diría. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Esta la tenemos del zoológico. ¿Qué la tenían? ¿En un granero lo de Hazard? La sacamos del granero de Hazard, papá. Ah, mira. Mirá qué nave. ¿Qué es esto? Esto es una Dodge Polara. Llena de mugre. Aparentemente es una Dodge Polara, pero después cuando la dejemos acá, pasa de loco. Y ahora vamos a la parte más importante, que sería este caño. Este caño así simple como lo ves, tan finito, tan chiquito, con ese espesor, no es un caño común y silvestre. Esto es un caño sin costura. Y no es un caño típico sin costura. Para explicártelo de una manera muy sencilla, es como si agarráramos una hoja larga así y la enrolláramos. Después, una vez que la tenemos hecho un canuto, eso entra a un horno y se funde. Al fundirse se hermanan todas las capas. Entonces quedarían como un caño tipo haltre, por decirlo de una manera. Esto, una vez que se funde, tiene un soporte de 360 kilos para que rompa. Para que tengas una idea, en un auto de carrera no llegamos a los 90 kilos. O sea que estamos sobrados en presión a lo loco. Y la ventaja de este caño, que es un caño que se deja moldear. Se deja moldear y es un caño que se puede volver al lugar. Eso es caño para frenos. Esto es un caño hidráulico. En realidad es un caño hidráulico que tiene otras aplicaciones. Esto se usa en aeronáutica. Después de muchos años de buscar materiales, di con este caño, que es la gloria, por todo lo que le explico. También estas punteras que son rectas, las vamos a tener que hacerle las virolas. Entonces, en esta punta que le vamos a tener que hacer la virola, si el caño es muy duro, se complica. Y si el caño no es de calidad o tiene costura, se raja. Este caño nos va a permitir tener unas virolas perfectas, con memoria, lo que indica que no se va a sellar en un solo ajuste, que lo podés aflojar y volver a apretar en infinidad de veces y el material siempre va a responder de la manera más efectiva. Así que bueno, ahora vamos a pasar a medir caño por caño, vamos a hacer toda la línea en el auto, preparar todos los caños afuera. Una vez que los tenemos preparados, vamos a ir al auto y vamos a empezar a darle forma y a ubicarlos donde corresponde. Bueno, mira, acá tenemos un pedazo de caño de cobre de una instalación de un auto que sacamos. El cobre que tiene esto, la facilidad que tiene para romperse. Esto vamos a tener en cuenta que tu vida depende de los frenos. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Todo un conjunto de cosas, pero bueno, digamos que los frenos sería una parte primordial. El caño de cobre lo que tiene es esto. Tiende a rajar, ¿ves? O sea, simplemente así, con este esfuerzo mínimo, logramos rajarlo al medio. Cosa que con este caño, este es el caño de hierro, esto no nos va a pasar. Ya de por sí nos va a costar volverlo.
Ves que ahí le di la forma y lo puedo volver a su sitio normal. Esta Vos es lo una armás gran- con caño de bronce, cobre. Yo no lo armo porque es una cuestión de seguridad. Y vamos a la realidad. Lo que cuesta armar hoy en día un auto de esto, poner todo en riesgo. Por la diferencia de valores que hay. Obviamente esto es mucho más barato. Obviamente esto también, vamos a cualquier casa de freno y le pedimos que nos arme los caños. Le llevamos las conexiones y le decimos, preparame las virolas. Te llevas los caños rectos y lo armás vos en tu casa. Te va a funcionar, va a andar todo. Pero si estamos hablando de que le metiste tanto esfuerzo, tanto cariño, tanto valor a un vehículo y algo tan primordial, o sea, a veces se invierte mucha plata en cuestiones estéticas y esto es seguridad. Esto es seguridad y aparte es algo que no lo vamos a volver a tocar en la vida. O sea, el auto puede pasar 40, 50 años y esto va a seguir funcionando a la perfección. Bueno, vamos a iniciar con el primer caño que vamos a poner en el auto. Este elemento muy rudimentario es un elemento que hizo mi viejo hace 1000 años en el torno, pero muy efectivo. ¿Para qué nos sirve? Para darle forma a los caños. Yo en este momento vamos a iniciar la primera curva que nos va a dar este formato. Por eso les decía que era un trabajo muy artesanal. Ahí ya nos queda, empezamos a darle forma al canito, queda muy bonito. Prolijo, no tenemos estrangulaciones y tratamos siempre de que sea funcional, más allá de estético. Entonces siempre, muchas veces las cañerías por ahí terminan escondidas, no se ven, pero el tema es que sea funcional y no estético. Pero ya que lo hacemos, vamos a hacerlo lindo. Los seguidores del programa ya saben el estado que está, tiene el chasis todo pintado y la verdad un trabajo magnífico. Entonces es una lástima que nosotros ahora para poner esto empecemos a agujerear y a dañar la pintura y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de utilizar ya todos los anclajes que tenemos en el vehículo para poder hacer soporte, para poder fijar, en este caso esta T. Después en el otro extremo vamos a tener que ubicarlo flexible. También el mismo inconveniente. Ya lo tenemos resuelto, ¿por qué? Porque hay que usar un poquito la imaginación y la inventiva y tratar de aprovechar ya lo que tiene hecho el auto como para poder aprovechar y ahí, en base a los agarres que tenemos, hacerle los agarres correspondientes para los elementos. Bueno, ahí ya tenemos dándole forma al primer caño. Tenemos que sacarle un pedacito. Lo vamos a hacer con el cortacaño. Vamos a achicarlo a la medida que necesitamos. Importantísimo usar esto para hacer los cortes, para que te salgan los cortes perfectos. Esto es un elemento que generalmente lo vas a ver en la gente que hace aire acondicionado. Es un cortador de caño muy simple, pero es muy efectivo. No es lo mismo cortarlo con moladora, con serrucho, con sierra. Es imposible que te quede el corte perfecto. Y acá necesitamos que sea perfecto para que después cuando hagamos la virola, que nos vamos a imaginar caños rectos así, nosotros lo que tenemos que hacer es que haga esto, que abra así. Esa sería una virola hembra, repujado simple. Después tenemos otro tipo de virola que hablaba hoy del tema europeo-americano, que es el doble repujado, que sería esto. Hace así. Esa es una virola macho. Para hacer esa virola se utiliza un elemento que ahí es donde viene la complejidad. Esta virola es más sencilla de hacer. Los elementos que usamos para hacer la virola macho son estos. Esto en el mercado no lo vamos a conseguir y si conseguís algún kit te puedo asegurar que vas a tener problemas porque no es muy sencillo. Yo por eso sigo usando este kit que es viejísimo. También era de mi viejo y la verdad que da perfectos resultados. Es un kit americano muy viejo, pero te digo, ya hace 20 años que lo vengo usando y salen perfectas las virolas. Bueno, acá ya tenemos presentado el primer caño. Este va a quedar ahí definitivo. Ahora en este momento, como tenemos todo el chasis pintado y vamos a hacer toda la cañería, como quien diría, flotante. Vamos a hacer toda la cañería una vez que tenemos todo resuelto, dónde va a ir todo eso. Ahí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a preparar las grampitas para dejar todo amurado. Evitando tener que hacer nuevos agujeros, dañar la pintura y demás. Así que en este momento lo que vamos a hacer es hacer absolutamente todos los caños, saber por dónde van a pasar y ahí ya vamos a tener resuelto cómo lo vamos a engrampar. Bueno, mira, te muestro, o sea, así con este cablecito sencillo,
le dimos el formato que le vamos a dar al próximo caño, ¿no? Entonces esto, dándole el formato, pasándolo, como son lugares medios complejos, después una vez que lo tenemos lo estiramos y sacamos el largo del caño. Preparamos el caño y después le damos la forma. Infalible. Hay que tener memoria nomás porque a veces por ahí le das todo el formato acá y después no te acordás qué formato le diste, estás en el otro. Pero bueno, hay que tener claro por dónde pasarlo y esto no falla. Así con un simple cable. Alterio. Bueno, gente, ¿todo bien? Hoy vinieron las mangueras de Yaco, que las hicieron precisamente a medida para este vehículo. Vamos a probar a ver cuánto tenemos que rebajar. Con suerte van a quedar jamones. A ver, esta es la inferior. Vamos a ver cómo cabe. Hechas a medida. Llevamos la medida con alambre. Salieron perfectas. Vamos a ver esta de acá. Ahí está. ¿Qué más querés? Bueno, Emi, veo que ya pusiste flexibles delanteros, ya estás tirando cañería trasera. Mira, ya, ya tenemos la cañería liquidada, nos estaría faltando echarle líquido, revisar todo, que esté todo en orden. Sí. No sé qué más les faltaría hacer a ustedes como para que podamos salir a dar una vuelta, pero bueno, cuando ustedes me dicen, levantamos la camarita de inspección, echamos líquido, curvamos y ya tenemos... Camarita de inspección ya tenés disponible como para agarrar, tirar la cañería de freno ahí a las bombitas, bomba de embrague, bomba de freno. Faltaría de eso, terminar de revisar todo y bueno, ya nos quedaría con freno. Ya le falta menos. Y ya le falta menos a esto. La verdad falta un que... poquito para salir a... Sí, la verdad A que ver está qué hace en la bastante calle. avanzado. Exactamente. Lo vas a probar vos, me imagino, ¿no? La primera Primero vuelta. No, no. Primero Renzo. No le tiene fe y lo parió. Pero bueno, te damos un casquito, o sea, no pasa nada. Claro, sí, sí. Frenar va a frenar, eso te lo garantizo. De última pone primera, segunda arriba del caballete y listo. Y después vemos si funciona todo bien, ahí te lo largamos a la calle. Bueno, ahora ya terminamos las dos líneas delanteras. Vamos a pasar a hacer las dos líneas traseras sobre el diferencial, que van a ir fijas al diferencial, y del diferencial al chasis se van a comunicar por el flexible. Así que vamos a preparar esas dos, y después nos quedarían armar los dos tramos de atrás hacia la bomba y de adelante hacia la bomba, y ya ahí nos quedaría finalizada la cañería de freno. Bueno, Gustavo, te comento, esta es una camioneta que está en pleno proceso de armado, todavía le falta. Pero bueno, tenemos un buen ejemplo gráfico acá para mostrar de lo que estábamos hablando anteriormente. Esto es una bomba doble circuito porque tenemos dos salidas. Tenemos un pistón que empuja al otro pistón. Esto que va a hacer es de que vos en el momento de accionar el freno, accione primero el freno delantero y después el trasero, porque un cilindro carga al otro. A diferencia de una bomba de circuito simple, en este caso tenemos una bomba de embrague, que el funcionamiento de la bomba sería exactamente el mismo. Esto adentro tiene un pistón que corre así y empuja el líquido por la vía. Esta vía, ¿qué va a hacer? Va a llegar a una T y de ahí se va a bifurcar hacia las distintas ruedas, enviando esa presión y ahí haciendo mover los calipers o los bombines de freno según si es tambor o disco. La diferencia que tenemos básicamente entre un circuito simple y un doble circuito es el accionamiento. En un circuito simple vos pisas el freno y estás enviando líquido a las cuatro ruedas al mismo tiempo. En un circuito doble te va a estar teniendo una diferencia de presión con lo que es el circuito delantero y trasero. Por eso es que tenemos estas dos salidas. Esto adentro son dos pistones con un resorte en el medio, lo que va a hacer que tenga esa diferencia de aplique. O sea, básicamente lo que va a hacer esto es tener un mejor frenado que con un circuito simple, que bueno, hoy en día ya no existe más, en la industria automotriz vienen con doble circuito o con 4 salidas inclusive, ya desde la bomba. Sin hablar a todo el tema del ABS y toda la modernidad. Pero esto sería lo más efectivo en estos sistemas simples. Y este elemento que tenemos acá, que parece un platillo volador, es el servofreno. ¿Eso qué va a hacer? Va a aprovechar el vacío que forma el motor, en los motores a combustible a nafta, específicamente, genera un vacío de presión en el múltiple de admisión. Ese vacío es aprovechado por medio de un diafragma en el servo, que al momento de accionar el pedal, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la fuerza sobre la bomba. Entonces, la finalidad de eso es que vos tengas un menor esfuerzo en el pie para poder lograr un buen frenado.
La diferencia entre un freno a disco como el que tenemos acá, con su caliper, y un freno a campana. Vamos a explicar el funcionamiento de un freno a campana. Comprende de un tambor, esto iría en la rueda girando, y estos patines quedan fijos en el diferencial. Diferencial o en el eje. Bueno, acá tenemos un bombín, que esto que va a hacer, cuando vos pises el freno, lo expande hacia afuera. Al expandirlo hacia afuera va a apretar las paredes y eso es lo que logra el frenado. Esto sería un freno a tambor. En cambio, en un freno a disco, este sería el disco y este sería el caliper. En este caso lo tenemos sin sus pastillas de freno. Esto va a ir girando adentro de eso. Y lo que va a hacer el freno a caliper, cuando pisas el freno, estos pistones se cierran, se contraen. Lo que va a terminar haciendo que apriete esta. Esa es la diferencia que tenemos entre un freno a tambor y un freno a disco. O sea, para explicarlo de una forma sencilla, las bicicletas viejas tienen el mismo sistema de freno a disco. Las dos mordacitas es lo mismo que hace un freno a disco. Una de las cosas uno de los elementos más importantes del freno y no menos que se pasa desapercibido es el pedal, que es lo único que tenemos contacto nosotros realmente con el sistema de freno a la hora de manejar. En los pedales tenemos básicamente dos sistemas. ¿En qué va a variar? En la posición de los elementos. Tenemos pedaleras colgantes, como sería el caso de esta camioneta, o de una F100, una C10. La mayoría de los vehículos vienen con este tipo de pedalera. Que esto indica que el pedal viene de arriba hacia abajo. Por ende, las bombas, servo y todos los elementos están ubicados en la parte superior. En este caso, del parallamas hacia adelante. Y después tenemos el otro sistema de pedalera, que el pedal nace del piso hacia arriba, como es el caso de la Roadster que estamos armando. Que en ese caso, ¿qué significa? Que tenemos las bombas debajo del piso. Tanto las bombas, servo, o sea, todo el sistema está por debajo. Ventajas y desventajas. La ventaja de tener la bomba abajo es la distribución del peso, la facilidad para lo que es el tener todo el sistema embutido en el chasis antes de montar la carrocería. O sea, por ende podemos tener un auto prácticamente con freno sin tener carrocería. A diferencia de estos vehículos que necesitamos tener sí o sí montada la carrocería porque todo este elemento va montado sobre la carrocería. Esa sería la diferencia básica. Después una cuestión de espacios. Hay vehículos que en las Roadster, en los vehículos antiguos, una de las limitaciones son los espacios. Por eso en muchos casos se complica poner una pedalera acá arriba. Y la otra cuestión, volvemos a lo mismo que los embellecedores, el tema estético. El tener que poner las bombas en el parallamas significa que van a estar a la vista de todo. Se va a ver qué bomba tiene, qué servo tiene, y tendrían que pasar a ser elementos aparte de funcionales estéticos. A la hora de tener todo esto debajo del piso son elementos que prácticamente los va a ver solamente un mecánico o si el auto se encuentra en un elevador. Vamos a tener todo reducido abajo de la carrocería, por lo que nos va a sacar un montón de elementos dentro de la carrocería, simplificando el trabajo en lugares reducidos.